etcétera. Bueno, la clase ya la convicta del cerebro, pero, comillas, o a pedir excusas, porque la clase no está ubicada donde debería estar ubicada. Primero, hemos visto generalidades, teoría final, tallo cerebral, etcétera, etcétera. Tenemos un nuevo coordinador que alguien dice saber eso, vamos a ver si vamos a hacer los ajustes. Pido excusas nuevamente porque van a haber cosas que van a memorizar por ahora. Cuando en otra época no era memorizar, sino integrar el proceso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este quiz, a ver qué saben de los ayer. Ahí. 5 minutos un quiz, yo les pido 5 minutos. Anatomía externa del cerebro. ¿Qué aprendieron ayer de la anatomía externa del cerebro? A. Que el cerebro cuánto pesa en promedio. 1400 gramos. 1400 gramos pesa en promedio. Ayer te no haber dicho eso, pero bueno, con detalles. El cerebro está formado por dos hemisferios, derecho y izquierdo. Cada hemisferio regula el ritmo motor sensitivo el cuerpo del lado contralateral. O sea que si yo tengo un daño en el lado derecho, se me empieza al lado izquierdo, tanto sensitivo como motor. Está formado por el hemisferio. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y lóbulo temporal. Cosas grandes por ahora para pasar ahorita. De esos 4 hemisferios decimos lo siguiente: solamente el lóbulo frontal es de carácter motor. El lóbulo frontal es de carácter motor. Significa que todo daño que se produzca allí, entre otras cosas, se traduce en parálisis, porque es de actividad motora. O sea, eso que estoy haciendo yo caminando, eso me lo está proporcionando el lóbulo frontal. Pero al mismo tiempo, el hablar de una actividad motora, también procede del lóbulo frontal. ¿Qué hay más en el lóbulo frontal? La conducta. La conducta del individuo se ubica en el lóbulo frontal. Ella usted de entrada, eso lo veía en la primera clase, pero no importa. De entrada pueden definir un paciente que tiene un daño en el lóbulo frontal, ¿qué puede manifestar? Parálisis del lado contralateral, pérdida del habla y trastorno de la conducta. Para ellos, el doctor Calabresa de entrada de Hawaii del área 4, área motora somática. Hay un daño específico, el área 4 produce parálisis del lado contralateral. Área 4, lóbulo frontal, tiene que correr la letra. Área 6, 8, 10. Conducta del individuo. Si se hallan esas áreas, tenemos daño en la conducta del individuo. Estamos hablando del lóbulo frontal, hace un cuadrito lóbulo frontal motor. Aprendamos esto, aunque está al revés, pero no importa. Ustedes son homogéneos. En ese mismo lóbulo frontal encontramos el área 44 y 45. Área cortical del lenguaje. Pero lenguaje expresivo, lo que yo hablo. Pues yo puedo tener un lenguaje que es escrito. Lenguaje expresivo. Significa que si hay un daño a ese nivel, pierdo yo la capacidad de hablar. Pero, asterisco, dominante en el hemisferio izquierdo. Si el daño en el hemisferio izquierdo, pierdo totalmente el habla. Si en el lado derecho puedo pronunciar alguna palabra, pero de una forma muy difícil. Muy difícil. No, ya eso lo vemos más adelante, tartamudo, etcétera, etcétera, más adelante. Connotaciones distintas. Entonces este lóbulo evidentemente es frontal. Estos 3 lóbulos que siguen
son evidentemente sensitivos. ¿Qué va a traducir para ustedes de ahora la palabra sensitivo? Sensibilidad. Lo que yo siento, lo que yo percibo. Eso es sensibilidad. Por decir, percibo frío, eso es sensibilidad. Percibo calor, mechusé, dolor, temperatura, tacto, presión. Eso es sensibilidad. Lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que huelo. Eso es sensibilidad. O sea que en este cerebro sensitivo es donde se procesa toda la información. Allí proceso de todo. En el cerebro sensitivo. De esta manera que ese cerebro sensitivo, borro la P, el lóbulo parietal, ¿qué área vamos a encontrar? El área 312. El área sensitiva somática. Somática. O sea, la sensibilidad que viene de mi cuerpo. Soma es cuerpo. Sensitiva somática. Vamos a poner un ejemplo aquí, a ver si me hago entender. ¿Qué pinté ahí? Un pie. Femenino, ¿cierto? ¿O no? Es femenino. Él es feo. El hombre es más bonito. Y ahora, ¿qué pinté aquí? Tomar el clavo. Mechusé. ¿A dónde debe llegar esa información sensitiva del dolor? ¿A dónde? Al área 3, 1, 2. Y el área 3, 1, 2 manda la información ¿a dónde? Al área 4. De tal manera que yo hago este movimiento que es todo, retiro, la estabilidad. Pero la riega a las otras áreas. O sea que no solamente compromete esa, sino esta también. Compromete todo el lóbulo frontal. Cuando usted se cruza, ¿qué hace? ¡Ay, hueputa! Así es sencillo. Conducta. Dijo una grosería, ¿cierto? Y habló. Ahí está todo el lóbulo frontal comprometido. Por Lucio Soncillo. Solamente por Lucio. ¿Y qué tal el próximo miércoles? ¿Qué equipo de Ecuador le gana a Nacional? Es lo más seguro. Esa es conducta, miren la conducta de ustedes todos, apenas dije que Nacional iba a perder. Algo, yo le tengo esta raya Nacional, yo soy de Junior. En ese mismo lóbulo parietal encontramos el área 43. Centro cortical del gusto. ¿Y dónde están las papilas gustativas? La lengua. O sea que yo allá percibo todo lo que es el gusto. Está sabroso, es rico, no me gusta, es salado, etcétera, etcétera. En ese mismo lóbulo parietal encontramos el área 5-7. Se llama el área videoespacial. Videoespacial. ¿Qué significa ese videoespacial? Cuando ustedes miran, no solamente miran el punto, sino que miran todo lo que rodea ese punto que están viendo. Ustedes, por ejemplo, yo aquí miro y miro todo el salón. Y me da pánico, me hace poca gente de frente. Videoespacial, dimensiono todo. Cuando usted mira a la persona, ve más allá los cerros, los árboles, y esa es la gracia del pintor. El pintor pinta lo que ve y lo que imagina. Videoespacial. Cuando una persona tiene un daño a ese nivel, presenta trastorno en reconocer los rostros. Y eso se llama prosopagnosia. Prosopagnosia. Dificultad para reconocer los rostros. Tuvo un trauma, un accidente, y llegamos ante el paciente y no es capaz de reconocer al papá ni la mamá ni a los besos, no es capaz. Tiene un trastorno videoespacial que se llama prosopagnosia.
Pero también se puede presentar el paciente que sale de su casa y no es capaz de volver a la casa, pues se le olvida cómo volver. Y eso se llama topopagnosia. Sí, la misma área, está hablando de área 5-7, no es cambiado igual. Topopagnosia. Dificultad para reconocer ya el espacio, los lugares. Eso en el lóbulo parietal de área 5-7. Pero se me escapa un detalle, qué pena. Si yo tengo un daño en el área 3-1-2, gracias. ¿Qué le pasa al paciente? Si tiene un daño en el área 3-1-2. Bueno, podría percibir el dolor. Se cruza. Pero el equipo, a ver, ¿de qué lado? El lado contralateral. O sea que si yo me cruzo el pie derecho, ese estímulo debe ir al lóbulo izquierdo, al área 1 de la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a borrar la O, occipital. ¿Qué encontramos en el lóbulo occipital? 19-18. Vamos a encontrar el área 17 y 18. 17. Centro cortical de la visión. O sea que cuando yo veo, proceso todo lo que veo a ese nivel. Proceso allá. Porque el cerebro procesa información. ¿Sabes eso? Procesa. Yo allí proceso toda la información de lo que estoy viendo. Y lo que yo estoy viendo lo percibo a través de quién? De los ojos. Lo que yo veo lo percibo a través de los ojos, actividad sensitiva. Entonces el ojo manda la información a dónde. Lástima pues, por eso está, pero quise conectarme con usted. Primero, toda la información sensitiva debe ir al tálamo. Primero. Y del tálamo lo manda al área respectiva, ahora sí me explico. Lo que yo veo llega a dónde? Al tálamo. Y el tálamo lo manda al área 17 y 18. Él me pone un asterisco grande ya que metí ahí por un comentario. La única vía sensitiva que no va al tálamo es la vía olfatoria. La única vía sensitiva que no hace sin hacer en el tálamo es la vía olfatoria. Entonces, el lóbulo frontal también tiene una parte sensitiva. A ese nivel se encuentra la vía, pero no es que pertenezca para el lóbulo frontal. Después por allá me tocan ese tema. Contente por ahora, sí que pena. Les dije de estar nos pasar información, a ver, pero buena apreciación. El lóbulo temporal que vamos a encontrar, perdón, si un paciente tiene un daño de la 17-18, ¿qué presenta? Ceguera. ¿Qué tipo de ceguera? Cortical. O sea, no es capaz de identificar lo que ve, pero él ve. Pero si tiene daño en el ojo, no ve. Tiene ceguera total. Profe, ese paciente conserva los movimientos oculares. Observa todo, pero no es capaz de identificar. No es capaz de identificar lo que está viendo, no es capaz de procesar, porque la corteza procesa. Muchas veces decimos tiene una amnesia cortical de la 17-18, o sea, no puede procesar. Amnesia. Lóbulo temporal, ¿qué vamos a encontrar el lóbulo temporal? El área 41 y 42. Centro cortical de la audición. O sea, todo lo que entra por el oído, esa vía sensitiva va primero a dónde, así me hice entender. Al tálamo. Y de allí al área 41, 42 de la audición. Área cortical de la audición. Área 41 y 42. En cambio, lo que yo vuelo no va al tálamo, sino que va a dónde. Va a ir aquí, a este lóbulo, se llama el lóbulo piriforme. Lóbulo piriforme en forma de pera. Ese lóbulo piriforme, en vez del lóbulo temporal, es el responsable de percibir la vía olfatoria. Lóbulo piriforme.
En ese mismo lóbulo temporal vamos a encontrar una estructura, vamos a ponerla así, en esta forma. El hipocampo. El hipocampo. En ese mismo lóbulo temporal. Ya no es área, sino una estructura. Y el hipocampo tiene que ver con la memoria reciente. Memoria reciente. O sea que el hipocampo se daña en los pacientes con Alzheimer, demencia senil. Ahorita que comience mi clase al final les hago un quiz a ver cómo está el hipocampo, memoria reciente. ¿Para qué no me entonces no nos deja escuchar todo? Hipocampo. Y para que se alegren, en ese núcleo, en ese lóbulo temporal, encontramos el núcleo amigdaloide o la amígdala cerebral. Amígdala cerebral. Esa amígdala cerebral tiene que ver con las emociones y la conducta sexual. La amígdala cerebral, los núcleos amigdaloides, se relaciona con las emociones y la conducta sexual. Lóbulo temporal. Ahora no vayan a salir aquí de ocioso haciéndose así. Estimulando el lóbulo temporal, me la ven. Bueno, esa es la introducción de unos minuticos. Ahora sí, anatomía interna del cerebro. Vamos a dejar decir. Anatomía interna. Cuando yo hablo de anatomía interna de esto, porque esa es externa, hablo de dos conceptos. Fascículos o vías. Fascículos. O vías, que es lo mismo. O tractos, que es lo mismo. Y dos núcleos del cerebro. Núcleos. Estamos hablando de primero de esos fascículos o esas vías. Acá. Vamos a hacer este cerebro con la cara externa, o sea, por acá. Entonces esos fascículos o vías se van a dividir en tres categorías. Tres. Fibras de asociación. Fibras o fascículos de asociación cortical. Primero tipo de fascículo, ahora lo vamos a ver. Dos, fibras comisurales. Comisurales. Y tres, fibras de proyección cortical. Proyección cortical. Termine acá y miren lo que voy a hacer. Estos fascículos de asociación son de dos categorías. Asociación corta y asociación larga. Cortas y largas. Ustedes miren lo que voy a hacer acá y que son fibras de asociaciones cortas. Miren el dibujo y lo voy a dejar este acá. Miren esto. ¿Qué hice aquí? A ver. Conecté el área 312 con el área en forma inmediata. Esas son fibras de asociaciones cortas. Aquellas que unen áreas contiguas en forma inmediata. ¿Y de qué me sirven esas fibras? Para responder rápido al estímulo. Miren, cuando yo me chusé, el mismo hice así. O sea, son fibras de asociaciones cortas que unen dos áreas contiguas. Yo no sé si el doctor ayer les dijo que Pero ayer no tuvimos. se llama, no tuvieron anatomía externa, ¿no? Mejor todavía. Se llaman giros o circunvoluciones. Entonces, entre un giro y una circunvolución. Entre fibras de asociaciones cortas son las que unen dos giros o circunvoluciones de forma paralela, de forma inmediata. Asociaciones cortas. En todo el cerebro vamos a tener estas fibras de asociaciones cortas, ya sea a nivel sensitivo o a nivel motor. Y son azones.
Las zonas. Fibras de asociaciones cortas. Vamos a ver fibras de asociaciones largas. Son las que unen ya las áreas corticales del cerebro con el lóbulo frontal. Recordemos que las áreas sensitivas procesan información. Cuando yo proceso información, la guardo o la llevo inmediatamente al lóbulo frontal. La guardo para un futuro. Ustedes en este instante están guardando todo lo que yo les estoy diciendo. Están guardando. Pero para responder ahorita el quiz. Ustedes pueden usar fibras de asociaciones largas. Miren acá esto. Miren esto aquí así. El fascículo longitudinal superior. Fascículo longitudinal superior. Miren la flecha. ¿Qué está uniendo ese fascículo longitudinal superior? El lóbulo parietal, el lóbulo occipital temporal como el lóbulo frontal. O sea, está uniendo todo el cerebro sensitivo con el cerebro motor. ¿Qué implica eso? Que yo en su momento dado, ustedes están viendo el dibujo área 18 y me están oyendo. O sea que este fascículo es más importante en los procesos de aprendizaje. Longitudinal superior. ¿Y cuáles son los procesos de aprendizaje más evidentes, más prácticos? Los procesos videoespaciales. Por eso hoy en día la tecnología se está imponiendo. Los niños desde que nacen aprendan a aprender pues con el computador y todo. Desarrollan una inteligencia tremenda. Vídeos de fascículo longitudinal superior. Lo que yo veo, lo proceso y le puedo dar una respuesta inmediata a eso que yo vi y procesé. Voy a poner un ejemplo. Miré un cuadro y soy capaz de responder. Si soy experto en pintura, ese cuadro de debajo, ese cuadro está en cosa. Lo procesé, lo miré y mi respuesta. O le pregunto a usted, ¿qué es esto? Un marcador. Lo procesaron, lo vieron, ya sea porque tiene memoria, y lo vieron a procesar, la respuesta de un marcador. Acá, me oyeron. Hago una pregunta, me están oyendo. Yo pregunté qué es esto, ustedes me oyeron, me pregunta, y miraron el objeto. O sea que unieron estas áreas para dar una respuesta más precisa. O sea, sistema audio visual. Fascículo longitudinal superior. Longitudinal inferior, miren acá. ¿Qué está uniendo ese fascículo? Dos áreas sensitivas. El lóbulo temporal y el lóbulo occipital. O sea que estoy reforzando ¿qué vías? Audio visual, la estoy reforzando. Pero al mismo tiempo miren cómo a veces la televisión abusa de nosotros. Aquí está la vía olfatoria, miren acá. La vía olfatoria. Usted nos pone un plato exquisito a verlo en televisión. ¿Y qué es eso de que nos huele? Sentimos que nos huele a la bandeja paisa. Nos ponen la bandeja paisa en televisión y huele rico. Sobre todo las mujeres se dejan explotar más fácil que nosotros. Y los niños. Es un hecho. Es un hecho. La televisión se hizo para explotar a los niños y las mujeres. A nosotros no nos explotan nada, sino las mismas mujeres, sino explotan a nosotros. Ustedes miren cómo se integra la vía visual al área temporal. Pongamos otro ejemplo. A ver si el doctor gusta más el ejemplo. Mira una vieja desnuda, yo como hombre. Tiene tanto que amigdaloide, conducta sexual, pero la estoy mirando. ¿Qué me puede provocar? Si soy un artista, una sensación de alegría de ver qué espectacularidad para pintar, para plasmar. Pero si soy el común de la gente, ¿qué me puede provocar? Deseo, erección de todo, lo que observé y procesé. Y lo mismo con el hipocampo. ¿Qué sucede? Cuando yo veo algo, o lo recuerdo o lo proceso. Cuando ustedes ven esto, ya lo habían visto antes. La respuesta inmediata, marcador. O si no lo hubieran visto, hubieran dicho, un lápiz que escribe como se puede.
capacidad procesada de información. Que miren lo importante es el fascículo también. Después viene este fascículo acá, se llama el fascículo uncinado. Uncinado, UN. ¿Qué está uniendo? Temporal. El lóbulo temporal con el lóbulo frontal en forma inmediata. Inmediata. Temporal o frontal. Miren las tres. No. ¿Verdad? Y ese fascículo lo inventó mi Dios para qué. Resulta que en todo esto, mi Dios dijo, ay, si a mí se me olvidó la olfatoria y llevar al tálamo. Si tú pones un fascículo, para cuando esté buena, tener una respuesta inmediata a ese olor. El fascículo más desarrollado en la vía olfatoria. Por consiguiente, este fascículo uncinado guarda mucha relación con los animales inferiores. Recuerden que los animales inferiores, el olfato es lo más importante para ellos. Es el mecanismo de relación con su medio ambiente, con su capacidad reproductoras, pues el olfato descubre el macho cuando la hembra está en esto, para copular. No nosotros necesariamente el lóbulo piriforme que está aquí nos despierta sensaciones motoras. Un olor, ¿qué sensación motora nos podía despertar? Rechazo. Ya. Mover esto, eso es motor. Moverlo. Un olor. Y no ponga algo a oler en la televisión, porque todo el mundo está con las papitas crónicas, todo el mundo está masticando papitas y en la televisión donde están los restos así. Ese fascículo es importante. Y ahora tenemos por la línea media, hacemos este dibujo por la línea media, en que encontraban que el cuerpo calloso, la línea media, el cerebro, cuerpo calloso. Y de esa línea media del cerebro, de aquí, que está saliendo este fascículo, de pronto es más importante en los seres superiores, se llama el fascículo del gyrus singuli. Fascículo del gyrus singuli. ¿Por qué digo más importante? Porque si bien todo esto tiene que ver con procesos cerebrales, información, este es el que más se destaca en la conducta del individuo. Fascículo del gyrus singuli. Guarda la relación importante en la conducta de los individuos. Y cuando llamamos individuo, animal inferior y animales superiores. Fascículo del gyrus singuli. Conecta todo el lóbulo temporal, pasa por la vía óptica, por toda la parte del y llega al lóbulo frontal, en la flecha. Fascículo del gyrus singuli. Igual, conducta. Más adelante les desmenuzamos. Nos falta información previa para entender muchas cosas. No es que estén buscando excusas, sino explicando cosas. Bueno, esas son fibras de asociaciones largas. Ahora ponemos ahí fibras comisurales. ¿Qué son las fibras comisurales? Comisurales. Son aquellas que van a unir los dos hemisferios entre sí. ¿Y cuál es la mayor cantidad de fibras comisurales? El cuerpo calloso. Y esas fibras comisurales que unen los dos hemisferios entre sí, ¿cuál es la función? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Para que los dos hemisferios tengan igual información. Igual información. Simplemente un hemisferio se desarrolla con base a mi función. Si soy derecho, el hemisferio izquierdo; si soy izquierdo, el hemisferio derecho. Pero los dos reciben igual información. Y la prueba es que ustedes lo pueden hacer ya. Empiecen a escribir con la mano izquierda, porque acá que son capaces de escribir con la mano izquierda. Simplemente que no lo hacen bonito como lo hacen con la mano derecha, porque lo han ensayado. ¿Qué está pasando en los países avanzados? Están poniendo a todos los niños a jugar con las dos piernas, patear y escribir con las dos manos. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo pongo a funcionar el cerebro en esa forma, recluto más neuronas en mi proceso de aprendizaje. Y eso es lo que van a conocer ustedes más adelante como plasticidad neuronal. Esa es la plasticidad, reclutar neuronas en mis procesos. Y entre más neuronas yo reclute, más inteligente voy a ser.
Por eso hoy en día la tecnología está llamada a dos cosas, o a embrutecer o a volverlo más inteligente. Si usted coge la tecnología para pasar simplemente el trabajo, lo que da mi profesor, lo embruteció. Pues si yo la tecnología la cojo para bajar el último artículo, leerlo y actualizarme, lo está haciendo bien. Ese es el papel. Eso es lo que hay que tener cuidado con la tecnología hoy en día. Es una arma muy poderosa y muy buena, que hay que saberla utilizar. Es fácil, el virus simple, perdón, el cuerpo calloso, fibras comisurales. Después aquí vamos a tener estas fibras en el lóbulo frontal, que la voy a llamar comisura anterior. Lóbulo frontal. ¿Y por qué en el lóbulo frontal? ¿Por qué? Porque es un lóbulo motor que necesita un adiestramiento tal que en el lóbulo frontal usted dice, yo voy a levantar esta mesa. Y cuando usted ve la mesa, ¿cómo se dispone? Si yo voy a levantar este pupitre, yo sé que así no lo voy a poder levantar. Yo me dispongo de una vez con las dos manos. De una vez actúo de una forma inteligente, de acuerdo a lo que cojo las dos manos, me ubico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se refuerza la parte frontal, la comisura anterior. Y aquí ponemos la comisura posterior. Comisura posterior. Esa comisura posterior me permite integrar el lóbulo occipital con el tallo cerebral. El lóbulo occipital con el tallo cerebral. Nos falta información del tallo cerebral, que nos vamos a quedar ahí hasta una clase donde yo les integre, me toca con ustedes integrarles esto. Integrarles esto. Lo vamos a poner una vez como es. Cuando yo les digo, mire el dedo, estoy enfocando. Pero ¿qué estoy haciendo primero? Mirar el dedo. Y cuando yo acerco el objeto, los ojos convergen. O sea que en el tallo cerebral hay un nervio que se llama motor ocular común, que va a llevar unos músculos que hacen que yo tire el ojo hacia adentro. Ese es el ejemplo clásico de cómo esas fibras pasan a través de la comisura posterior. Eso se llama convergencia, se llama enfocar. Y si mira mis ojos, los ojos tiran hacia adentro, es un estrabismo convergente. Por una fibra que van al tallo cerebral donde está un núcleo, el núcleo del tercer parte del motor ocular común, y que son fibras de proyección cortical. Son las fibras que se proyectan de la corteza a otras áreas corticales. Fibra de proyección cortical. Son fibras que se proyectan de la corteza a otras áreas corticales o a otras áreas. Por ejemplo, yo puedo hablar de fibra, el tallo cerebral se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Yo puedo hablar de fibra córtico-mesencefálica, córtico-póntica, córtico-bulbares, córtico-espinales. Esa es la falla de hoy, porque no tuvimos médula espinal, tallo cerebral para poder entender esta clase. Me da un poquito de dificultad, pero me va a hacer entender. De fibras que se proyectan. Por ejemplo, acá, cuando puse el pie, el dolor llegó aquí. De aquí sale la fibra córtico-espinal, que es la que va a estimular la neurona de la extremidad para que yo haga esto. Para que yo presione la extremidad. Sería fibra, ¿cómo? Del área 4, que es motora. Pero pueden ser proyecciones también del área sensitiva, también. Fibra de proyección cortical. Esas son lo que llamamos fascículos. Ahora vamos a poner núcleos. Vamos a ver este dibujo, a ver si se lo saben. El tálamo. Allá por dentro del tálamo ponemos el núcleo caudado. Ahí. Claro, el núcleo caudado se lo dieron en parte. Vamos a hacer cortes coronales así del cerebro. A ver cómo lo vamos a ver en la práctica. El primer corte que vamos a hacer es este. Ahí. Entonces el lóbulo frontal. ¿Hay cuerpo calloso ahí? No hay. Si yo hago ese corte,
los dos pedacitos se caen uno a cada lado, porque no tiene cuerpo calloso que los una. Ustedes los vamos a ver así, separados en esta forma. ¿Y qué voy a identificar yo en estos cortes? ¿Qué voy a identificar en ese primer corte? Voy a identificar una sustancia gris periférica que se llama la corona radiada. Corona radiada. O sea, ahí están los cuerpos de las neuronas. Esa periferia de la sustancia gris se llama corona radiada. Porque aquí así, los dos hemisferios. Y esto que sale de estas neuronas hacia el centro son los axones. Y en esta parte central, que lo vamos a ver blanco porque es la sustancia blanca, ahí, esta parte central la vamos a llamar el centro oval. Centro oval. Aquí me han permitido abusar un poquitico de ustedes y poner ahí tallo cerebral. Tengo que hacerlo. Usted y yo vamos a hacer un esfuerzo. Yo por enseñar y usted por asimilar. Pero esto lo vamos a integrar. Bueno, tallo cerebral. Un corte coronal aquí a este nivel. Ahora va a ser uno representativo en toda la línea media, aquí. Ahí. Ya hay cuerpo calloso. O sea que si yo hago el corte, ya los hemisferios no se caen, sino que quedan unidos por el cuerpo calloso. Vamos a hacerlo aquí así, en esta forma. A ver qué vamos a encontrar en este corte. Esto que estoy pintando aquí abajo es tallo cerebral y específicamente el mesencéfalo. Ese pedacito ahí. Vamos a rellenar esto y ustedes me van a colaborar. Vengo de arriba a abajo. Lo primero que encuentro es el cuerpo calloso, aquí. Uniendo los dos hemisferios. Cuerpo calloso. Este espacio que queda por debajo del cuerpo calloso se llama ventrículos laterales. Vamos a encontrar aquí los ventrículos laterales. Dos hemisferios, uno por cada lado. Y esta banda verde, que pinta aquí verde, que es sustancia blanca, que separa los dos ventrículos, se llama el septum pelúcido. Septum pelúcido. Ya estoy en los ventrículos. Seguimos descendiendo. ¿Qué encuentro de verde? El núcleo caudado. Núcleo caudado. Sigo descendiendo. Aquí voy a encontrar el tálamo. Vamos acá. El tálamo. Y una vez para agregarle detalle, tálamo. Este espacio entre los dos tálamos se llama tercer ventrículo. Aquí. Tercer ventrículo es el espacio entre los dos tálamos. Si ya llegué al tálamo, y ahora me meto al lóbulo temporal. Ahora me bajo al lóbulo temporal. Pido excusa, hagamos un esfuerzo entre los dos. ¿Qué encuentro en el lóbulo temporal? Miren el dibujo. Encuentro esto. Miren el dibujo anterior y qué asimilé con este dibujo. El hipocampo o caballito de mar. Porque en la televisión vemos un caballito de mar, se llama hipocampo. Memoria reciente. Memoria reciente. Y el ojo del hipocampo, eso lo digo yo, el ojo del hipocampo. Simplemente por ubicar aquí, pero no van a poner en el examen el ojo del hipocampo. Es por asociar. Ahí encuentro el núcleo amigdaloide. El núcleo amigdaloide. Ahí. Núcleo amigdaloide. Vamos por toda la línea media. Ahora vamos a meter al tallo cerebral y específicamente al mesencéfalo. Aquí. El tallo cerebral se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo.
Aquí coge el mesencéfalo específicamente. ¿Y qué voy a ver yo ahí en la práctica que nos van a mostrar estos días? Vamos a ver esto. Miren, primero, el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio. ¿Y qué es eso, Manuel? ¿Qué es esa vaina? Ya lo supieron, pero bueno. El acueducto de Silvio une el tercero con el cuarto ventrículo. El acueducto de Silvio. En ese corte mesencéfalo encontramos este núcleo que se tiñe de negro, de ahí su nombre. La sustancia nigra. Sustancia nigra que tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. Sustancia nigra. En ese mismo mesencéfalo vamos a encontrar unos núcleos que se tiñen de este color. ¿Qué núcleo sería? Los núcleos rojos. Que guardan relación con el sistema extrapiramidal. Núcleo rojo que se relaciona con el sistema extrapiramidal, que también está programado por allá. Y se relacionan con el cerebelo también. Luego tiene que ver con el tono muscular. Los rojos. Y para que dejemos el mesencéfalo, encontramos esta figura aquí. Se llaman los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. Démosle la puerta, pues. Son unas mujeres, dos mujeres tenían que ser. Mujeres, si hubiera el nombre, ustedes eran mujeres, ¿cierto? Coste. ¿Cómo? Se relaciona con el sistema extrapiramidal y con el cerebelo. Y tiene que ver con el tono muscular. Pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. Vamos a recortar un poquitico aquí esto. ¿Qué hay a la parte lateral? ¿Qué se ubica? Se ubica esto aquí. Este núcleo. El núcleo lenticular. Núcleo lenticular. A cada lado. Por fuera del tálamo, el núcleo lenticular, el tálamo, el núcleo caudado, encuentro el núcleo lenticular. Pero ojo, lo voy a sacar aquí. Ese núcleo lenticular se divide en dos. Miren lo que voy a hacer acá. Esta parte externa se llama el putamen. Putamen. Y esta parte interna se llama el globus pálido. En latín, globus pallidus. Putamen y globus pálido. Necesitamos información para cuando vayamos allá al sistema extrapiramidal. Putamen y globus pálido. Necesitamos esa información para el examen. El día del examen, si usted encuentra una fila señalando aquí, debe poner putamen, si aquí globus pálido. Si no puede poner núcleo lenticular. Y miren lo que viene ahora, fibras de proyección cortical. Ojo lo que voy a decir. Estas fibras, que vienen de la corteza y descienden, todo esto, se llama la cápsula interna. Esto aquí. Cápsula interna. Si hay interna, hay externa. Esa es la cápsula interna de carácter motor. Esa cápsula interna lleva fibras que córtico-pónticas, córtico-vulvares, córtico-mesencefálicas, córtico-espinales. Voy a hacer una pregunta si me hago entender. Si yo tengo un daño en la cápsula interna, ¿qué presenta el paciente? Ya fibras motores, parálisis del lado contralateral. Y hay un daño en la cápsula interna, el paciente presenta parálisis del lado contralateral. Cápsula interna. Ahora vengo acá. Por fuera del núcleo lenticular, por fuera,
viene la cápsula externa. La cápsula externa. Ya tengo la cápsula interna, la cápsula externa. También son fibras de proyección cortical. Y voy a ponerla de otro color para identificarla. Y estas fibras, la cápsula extrema. Extremas son fibras de asociación cortical. Miren que la interna y la externa son fibras de proyección, mientras que esas son fibras de asociación cortical. La extrema. ¿Cómo? También es motor. La extrema no. Es solamente fibras de asociaciones. Y entre la cápsula externa y la cápsula extrema vamos a encontrar este núcleo. El claustrum. C-L-A-U. Claustrum. Aquí. Ese que es claustrum guarda relación con la memoria visual. Memoria visual. Recuerden que nosotros tenemos memoria para todo. Para el dolor, para el tacto, para la visión. Memoria visual. El claustrum. Claustrum. Así. Y ahí viene el nombre de la monja en clausura. Son encerradas. Este es un corte de la línea media. Tercer corte, son 4 nomás aquí. Un corte a nivel occipital. ¿Cómo vamos a representar ese corte a nivel occipital? Lo vamos a ver así. La parte posterior del cerebro así. Un corte a nivel occipital. Qué pena que me van viendo el reloj, no es una práctica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese corte? En ese corte, vamos a encontrar lo siguiente, mire acá. Esto, cuerpo calloso, así lo vamos a ver los preparados. Cuerpo calloso, ahí. Corte a nivel occipital. Debajo de los cuerpos callosos encontramos esta figura. Los ventrículos laterales. Ventrículos laterales. Y vemos cómo parte del cuerpo calloso se proyecta sobre los ventrículos laterales. Miren acá el dibujo así, formándole un techo. Y esta proyección del cuerpo calloso se llama tapetum. Tapetum o techo. Y encima de ese techo vamos a localizar las vías ópticas que van del tálamo al área 17 y 18. Esas vías ópticas que van del tálamo al área 17 y 18 las vamos a conocer acá como la radiación óptica. Aquí sería entonces la radiación óptica. Radiación óptica. Que es la vía que va del tálamo al área 17 y 18. Recordemos que yo dije que todas las vías sensitivas deben ir primero al tálamo menos la vía olfatoria. Y del tálamo van a las distintas áreas. En este caso la vía sensitiva que llega al tálamo se llama la área 17 y 18 y recibe el nombre de radiación óptica. Nuevamente, lo que usted hace y pido excusa, este no es el tema a esta hora. Pero bueno, lo pusieron, adelante. Y el último dibujo es este ahora. Veníamos haciendo cortes así, ahora vamos a hacer uno así. Tangencial, así. Ahí. ¿Cómo vamos a ver ese corte? Lo vamos a ver aquí así. Ahí. Un corte así, tangencial. En ese corte tangencial, ¿qué vamos a apreciar?
Viene acá, cuerpo calloso por delante y cuerpo calloso por detrás. O sea, aquí. Cuerpo calloso y cuerpo calloso. Siempre donde hay cuerpo calloso, debe haber ventrículos laterales. Miren que el espacio donde está pasando el corte, miren lo hay. Te los pinto aquí, ventrículos laterales. Y donde hay ventrículos laterales, siempre vamos a encontrar el septum pelúcido, siempre. Y miren que ese corte coge el núcleo caudado, miren acá, el tálamo, miren esto, lo pintamos tal cual como hicimos en este. Aquí está el núcleo caudado y aquí está el tálamo. Tálamo. De hecho, por fuera del núcleo caudado y el tálamo, debemos encontrar el núcleo lenticular. Debemos encontrarlo, de hecho. Y ahora voy a pintar algo y ustedes me dicen qué pinté. Si aciertan qué pinté con lo que yo vengo haciendo, no es por complacido, parcialmente, no es por. Sí, porque la idea era que fuera más adelante, eso. Porque hay una cantidad de cosas ahora que pido excusas, ya les pido entrada. ¿Qué es esto? A ver. La cápsula interna. Ya conmigo ganaron por evaluación, tenían con los demás compañeros. Cápsula interna. Y aquí es donde viene algo en lo cual yo les pido excusa, pero mismo la colaboración y hacerme pues, lo siguiente. En esa cápsula interna encuentro yo una rodilla, un brazo anterior. Encontramos aquí la rodilla y aquí está el brazo Anterior. posterior de la cápsula interna. Te repito, un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. ¿Y qué implica eso? Implica un juicio, repito, pido excusa, pero no lo vamos a aprender por ahora. ¿Sí? ¿Qué contiene el brazo anterior? Se pone el brazo anterior, ponen ahí un título. ¿Qué contiene el brazo anterior? Esto ya es su explicación, pero bueno. Contiene la vía córtico-vulvar. Córtico-vulvar, o sea, fibra motora que van de la corteza al bulbo raquídeo. B. Radiación talámica anterior. Radiación talámica anterior. Ponen ahí radiación talámica anterior. Voy a explicar qué es eso. El tálamo es una vía de conexión del sistema límbico. Y el sistema límbico tiene que ver con mi conducta. Entonces yo mando información al tálamo, a ver si me hago entender. Y el tálamo debe mandarla a dónde según ese esquema que yo hice para la conducta. Al 4. Al lóbulo frontal. Entonces esa radiación talámica anterior son las fibras del tálamo que la manda al área 6, 8, 10. Se llama radiación talámica anterior. O sea, fibras de qué? De la conducta. Voy a hacer la pregunta del examen ya. Si un paciente tiene un daño en la radiación talámica anterior, ¿qué esperan encontrar? Ya. Trastorno de la conducta. Eso, muy bien. Así. Vamos bien. ¿Qué hay en la rodilla de la cápsula interna? Vamos a encontrar las fibras córtico-pónticas. O sea, la que va de la corteza a la protuberancia o puente. Las fibras córtico-pónticas en la rodilla. No le demos significado a eso. Que ahora viene la culebra del brazo posterior. Y vamos a tratar de hacerlo despacio
Tengo todavía, sí, 12 minutos alcanzados. Me preocupa por usted por la práctica también. Brazo posterior. Y lo vamos a entender así. ¿Qué pasa por el brazo posterior? La vía córtico-espinal. Y así me hice entender. Si hay un daño de la vía córtico-espinal, ¿qué presenta el paciente? Parálisis del lado contralateral. Muy bien. La vía córtico-espinal. Presenta parálisis del lado contralateral. ¿Qué más voy a encontrar yo allí? La vía de la sensibilidad de mi cuerpo. Ahí. Toda la vía de la sensibilidad. Tacto, dolor, temperatura, calor. Si yo daño eso allí que presenta el paciente. 3-1 daño. Pues no siente, no. ¿Pérdida de sensibilidad de qué lado? Del lado contralateral, porque mi lado derecho sube y tiene que ser para el hemisferio. Pero entonces sería ciego también. No. Solo el De mi cuerpo, no visión, de los espíritus. Viene la vida, viene la indistinta. Y eso que estoy contando es aquí, mire, 3, 1, 2, que ya tenemos parálisis contralateral y pérdida de sensibilidad del lado contralateral. ¿Qué más encuentro allí? La vía de la propiocepción consciente. Propiocepción, ya lo voy a preguntar, te voy a explicar qué es esto. Consciente. Propiocepción. Voy a explicar qué es eso. La propiocepción son estímulos que salen de mis rodillas y de mis músculos y que van al área 3, 1 porque es sensibilidad. Y ese estímulo que sale de la rodilla y mis músculos, ¿qué representan para mí? La postura. Ustedes están sentados, sus rodillas están así. Ahorita se paran, cambian de posición. Eso se llama propiocepción. El sentir la posición que tiene mi cuerpo. Propiocepción. ¿Y por qué le puso consciente? Porque hay una I. Consciente. La consciente va al cerebro. El área 3, 1, 2. La inconsciente la maneja el cerebelo. Es tan bonito eso. Que cuando estamos dormidos, cambiamos de posición porque estamos cansados y no nos despertamos. Porque eso es inconsciente. Mientras que la consciente es cuando estamos despiertos. Me cansé, cambio de posición. Que estaba así, ahora hago así. Eso se llama propiocepción. Hay daño en la propiocepción consciente, ¿de qué lado? Del lado contralateral. Y resulta que por aquí, que por ahí, por ese brazo posterior, pasa la radiación óptica. Que ponen ahí radiación óptica. Ahora sí, vamos a responder su pregunta. Si hay un daño en el brazo posterior, ¿qué presenta el paciente? Trastorno de la visión. Trastorno, pongamos así por ahora trastorno. Porque eso tiene unos nombres. Díganos los nombres, no porque los confundo, no me quiero decir. Los nombres llaman hemianopsia homónima contralateral. Mejor no nos digan la prueba todavía. Es mejor. Trastorno de la visión. Así. Trastorno de la visión. Por ahí pasa la radiación óptica. Y por ahí también pasa, pongámosle el color azul, esto que va del tálamo, a ver si me hice entender, al área 41 y 42. ¿Qué vía es esta? Auditiva. Se llama radiación auditiva. También pasa por ahí. ¿De qué presentaría el paciente con un daño en el brazo posterior de la cápsula interna? Trastorno de la audición. Trastorno de la visión. Pérdida de la provisión consciente del lado contralateral. Pérdida de la sensibilidad general del lado contra. Parálisis del lado contra. Entonces, ¿cómo queda el paciente? No nada. Y parálisis es el lado del paciente que ha vuelto nada.
Estoy paralizado al lado. Voy a mover la izquierda, mire el lado derecho cómo está arrastrando y mire la mano aquí paralizada. ¿Dónde fue la lesión? ¿En qué área? Ya. Ahí sí me concentro, ya. ¿De qué lado? Lado 4, el hemisferio. Sí, ya, cuando me puedo paralizar la derecha, el lado izquierdo. Pero ese paciente, ¿usted cómo le llama? Coloca 44. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo, que no puedo hablar. En cambio, si fuera todo lo contrario, ¿de qué lado está ahora? Derecho. ¿Cómo le llama usted? Un placer, se cuida. Gracias.